Buenos días, amados hermanos. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Es un privilegio nuevamente venir con ustedes a traerle una palabra que despierte, que levante, que liberte, que sane y que nos guíe hacia su reino y su justicia. Amén. Amados hermanos, esta mañana vengo con un tema titulado El hombre espiritual, que es la continuación del devocional anterior que había titulado Cuando yo era como niño. Amén. Recordemos un poco de que el apóstol Pablo decía de que no seamos como niños, pero se refería al pensamiento, a la forma de pensar. Los niños tenían pensamientos fugaces, piensan en el presente. Ellos muy poco piensan en el futuro. Pero el apóstol nos pedía que fuéramos como niños conforme a la malicia. Un niño no tiene las malicias que tiene un adulto, no tiene el conocimiento que tiene un adulto. Por tanto, al no tener un conocimiento del bien y el mal, ellos actúan sin malicia. Ellos pelean y a los 5 minutos ya son los mejores amigos, ya son los mejores hermanos, ya se aman, se adoran. Ya, ellos no esperan el mal de las personas. Ellos siempre esperan el bien, lo mejor de todas las personas, sin importar quiénes sean. A eso se refería el apóstol Pablo, que fuéramos como niños con respecto a la malicia, pero no al pensamiento. En el día de hoy, hablando del hombre espiritual, el apóstol Pablo se refiere a aquella persona que ha madurado, a aquella persona que se entregó a Cristo y que sus pensamientos han sido renovados, que su espíritu ha sido renovado, que no se conformó a las cosas de este siglo, sino que se sigue renovando en el espíritu poco a poco. ¿Y cómo se va renovando en el espíritu del hombre? Alimentándose de la palabra, con una palabra más profunda cada vez, va profundizando más en las cosas del espíritu. Se mete en oración constantemente, está en ayuno, está en comunión con sus hermanos, va a la congregación, se congrega. Todas esas cosas hacen de que el yo, cuando era niño, se vaya transformando al yo, cuando empiezo a ser maduro en el Espíritu Santo. Cristo se va revelando en mi vida y yo me voy convirtiendo en un hombre espiritual. Amén. La palabra principal del día de hoy la vamos a tener sostenida en 1 Corintios, en el capítulo 2, en los versículos 12 y 13. Amados hermanos, le damos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. Amados hermanos, cuando tú un día decidiste seguir a Cristo, cuando tú un día decidiste bautizarte en arrepentimiento, cuando tú decidiste dejar el mundo atrás y tomar la oportunidad que Dios nos está dando, porque estamos en el tiempo de la gracia que vino con Cristo, cuando tú tomaste esa decisión de que Cristo habitara en tu corazón, con Él vino su Santo Espíritu, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que proviene del Padre. Amén. El espíritu del mundo nos lleva a andar en el mundo, en la drogadicción, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en las palabrerías que no edifican, en el robo, muchas cosas que son del mundo, en las discotecas, bebiendo, fumando, nos entregamos a las pasiones del mundo. Eso es lo que lleva el espíritu del mundo. Pero cuando tú y yo decidimos entregarnos a Cristo, vino sobre nuestras vidas el Espíritu Santo, el Espíritu de la luz, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la vida. Y con el Espíritu vino la dirección, vino una nueva criatura a nuestras vidas. Fuimos formados nueva criatura cuando decidimos seguirle. Amén. Tú y yo, amados hermanos, tú que estás viendo este devocional, tú aceptaste a Cristo. Y por aceptar a Cristo, Dios derramó su Santo Espíritu sobre su vida. Por eso hoy en día, cuando las cosas que antes hacías en el mundo las intentas hacer hoy, te sientes mal.
te sientes avergonzado, te sientes incapaz de hacerla. Y si la haces, te sientes muy mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te dice, te redarguye, te exhorta. Amén. Entonces, el hombre espiritual ahora es ese hombre que anda en las cosas del reino. Ese hombre que anda en oración. Ese hombre que anda en ayuno. Ese hombre que si estás en la congregación y ves caer un hermano, no lo juzgas, sino que le ayudas a levantarse. Ahora eres ese hombre espiritual, maduro espiritualmente, que si se burlan de ti, que si hablan de ti, que si dicen cosas que no son verdad de ti, tú no eres el que vas a ir furioso y a reclamar, no. Tú te metes en oración por ese hermano y le pides a Dios que lo perdone, porque no sabe lo que hace. Amén. Ahora tú eres ese hombre espiritual, que tú sabes que hay muchas personas que vienen detrás de ti y tú les das palabras, tú los ayudas, tú los guías por el camino de la verdad, de la justicia, el camino que lleva a la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora tú te preocupas, te duele esas personas que tú ves en la calle, que aún no has conocido de Cristo. Ahora que eres un hombre espiritual, ya tú sabes que hay cosas que no le agradan al Señor y tú las dejas atrás. No voy a mencionar las cosas, pero cuando el Espíritu viene a tu vida te las enseña a ti, así como me enseñó a mí. Amén. Yo sé que el Espíritu Santo te va a revelar a Cristo y tú vas a llegar a ser ese hombre espiritual que Dios está pidiendo hoy en día. Esos hombres que alcen manos santas, esos hombres que se meten a oración en espíritu y en verdad, esos hombres que amen al Padre con todas sus fuerzas de la mente y del corazón. Amados hermanos, en 1 Corintios capítulo 2 versículos 14 y 16 encontramos una palabra que hace la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre terrenal. Vamos a los versículos 14 y 16. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amados hermanos, no sé si te ha pasado de que Dios te revela muchas cosas a ti, porque Cristo le revela al que le quiere revelar. Amén. Cuando esas revelaciones vienen a tu vida, porque tú eres un hombre espiritual, que andas en comunión, que andas en búsqueda, que tienes un corazón dispuesto a enseñarle, que tú empiezas, como hombre espiritual, empiezas a darte cuenta que todo obra para bien. Dios te empieza a revelar y te empieza a revelar esas perlas y esos tesoros que están escondidos en la palabra. Y cuando tú se la comentas a una persona que es del mundo o que apenas está comenzando a seguir a Cristo, no te entienden. Amén. No te creen. Y dicen, ese está loco. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se pueden discernir por lo espiritual. Entonces, un hombre que es natural, un hombre que es terrenal, estas cosas no las entiende y cree que son locuras. Cuando pasa algo en su vida, uno le dice, hermano, eso es un milagro de Dios. ¿Qué te dice? Que no, eso no es un milagro de Dios, eso fue el doctor que me sanó. O eso fue la pastilla que me tomé que me sanó. O eso fue la bebida que me tomé que me sanó. No le quieren atribuir las cosas de Dios. Entonces el hombre espiritual pone lo espiritual a lo espiritual. Amén. Separa las tinieblas de la luz. Amén. Por eso es que nos damos cuenta que muchos de nosotros, amados hermanos, se nos han ido amistades, se nos han ido familiares,
se nos han ido compañeros, se han apartado de nosotros. Porque Dios va haciendo la obra en tu vida. Así como se dan personas de tu vida, yo sé que Dios pondrá personas espirituales en tu vida. Porque lo espiritual se acomoda con lo espiritual, ya sea en las tinieblas o la luz. Y como tú empezaste a andarle a la luz, tú empezaste a reflejar la luz de Cristo, esa luz resplandece en el mundo y tú empiezas a hacer luz. Y la luz anda con la luz. Amén. Entonces, no te preocupes, amado hermano, si te fueron familiares, si se te fue tu pareja, si se te fue tu amigo, tu amiga. Dios mandará familia para ti. Dios mandará hermanos que te amen en espíritu y en verdad. Y no es un amor terrenal, un amor pasajero, un amor eterno. Amados hermanos, hoy es una palabra que le he traído de parte del Señor, porque yo sé que tú la necesitas y yo sé que también yo la necesito. Recordemos que la palabra es una espada de doble filo, corta en ambas direcciones. Yo te hablo a ti, pero al mismo tiempo también me hablo a mí mismo. Y ambos espíritus se edifican. Amén. Entonces, amados hermanos, empecemos a crecer, a madurar, a dejar de ser esos niños en la forma de pensar y a convertirnos en hombres espirituales en la forma de pensar. Y la malicia, con respecto a la malicia, seamos como niños en malicia. No paguemos el mal con mal, sino paguemos al mal con el bien. No esperemos que todo el mundo es malo, que todo el mundo es perverso. Cristo conocía los corazones. Y aún sabiendo que Judas, el que lo iba a traicionar, convivía con él y comía con él en su mesa, él lo seguía amando. Y seguía orando por él. Así que, amados hermanos, si tienes a alguien que te ha hecho algo, que te ha insultado, que te ha vituperado, que ha hablado mal de ti, perdónalo. Y acércate a él y háblale de Cristo. Porque Cristo también pagó el precio por él. Seamos hombres espirituales, conforme al pensamiento, que nuestro pensamiento, la palabra dice, como estaba leyendo, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo declaro que el Espíritu Santo va a alinear tus pensamientos a Cristo, al reino. Que el Espíritu Santo va a poner una visión de reino en tu vida, una noción de eternidad. Recordemos, amados hermanos, que esto es pasajero, que cielos y tierras pasarán, pero el amor de Cristo permanecerá. Amén. Te bendigo, amado hermano, que tengas un excelente día, bendecido, prosperado. Ora al Padre que Él te escuche. La gloria sea para Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.